Y si el problema de Noé, no fue que desobedeció a Dios, sino que obedeció demasiado. Parece una locura decirlo así, y más cuando la gente piensa que hay que obedecer a Dios ciegamente, con fe, algo tan ajeno a la espiritualidad verdadera. Noah es presentado en la Torá como un hombre justo e íntegro, y Dios le ordena construir el arca, y ¿qué hace Noah? La construye. La Torá dice explícitamente, y Noah hizo conforme a todo lo que Dios le había ordenado, y repite, así hizo. Entonces, ¿cómo puedo decirle a la señora que comentó mi video, esto que están viendo acá, el comentario, fue tan obediente que dejó de hacer lo que podría haber hecho? Porque fue eso, quiero explicarlo, ¿está bien? Porque detrás de esa frase hay una enseñanza enorme para nuestra vida. Esto de que fue tan obediente que dejó de hacer lo que podría haber hecho, ¿se entiende? Y primero una aclaración, yo no estoy diciendo que Noah fuera desobediente, no lo fue evidentemente, estoy diciendo que hay una diferencia entre obedecer una orden y asumir una responsabilidad. Y esa diferencia aparece de una manera extraordinaria cuando comparamos a Noah con Abraham. Nuestros sabios ya habían planteado ese mismo problema. En el Talmud Sanedrín 108b encontramos una tradición según la cual Noah advertía a la gente de su generación. Es decir, no podemos simplemente afirmar que Noah jamás habló con nadie. El Midrash y el Talmud conservan tradiciones en las que Noah advertía a sus contemporáneos mientras construía el arca. Pero hay algo que sigue siendo muy llamativo. Cuando Dios anuncia la destrucción, Noah no aparece discutiendo con Dios por su generación. Y ahí está el contraste con Abraham. Cuando Abraham escucha que Sodoma, Gomorra y otras dos ciudades más serán destruidas, no responde, bueno, Dios sabe lo que hace, yo soy justo e íntegro, fe en Dios, aleluya hermano. No, él dice, yo no puedo lavarme las manos acá. Yo no puedo decir, yo ya hice mi parte, que revienten, cada uno responsable de sus actos. Por el contrario, Abraham se planta delante de Dios y pregunta, ¿acaso el juez de toda la tierra no hará justicia? Y entonces empieza a discutir con Dios y debate con él, insiste. Hay 50 justos, salvalos. Si hay 45, si hay 40, si hay 30, si hay 20, llega hasta 10. Abraham no sabe si va a conseguir algo, pero lo intenta y es capaz de discutir con Dios. Y eso es fundamental, porque Abraham está dispuesto a fracasar, pero intentando salvar a otros. En cambio, cumple la misión que recibió. Le dice Dios, construye el arca, construye el arca. Le dice entra, entra. Le dice salva a tu familia, salva a su familia. Y ahí sobrevive. Pero la pregunta que nos deja la tradición es, ¿y qué pasa con los demás? Quiero traer una idea de Rabbi Jonathan Sachs, porque él formuló esa idea con una claridad extraordinaria, como era costumbre en él. Rav Sachs dice que Noah fue un hombre justo, pero no fue un líder, y explica que Noah preservó su propia virtud, separándose de una sociedad corrupta, pero aparentemente no logró ejercer influencia sobre ella. Y después utiliza una imagen que me parece fantástica. Dice que la tradición hasídica, Noah es visto como un justo con abrigo de piel. ¿Eso qué significa? Ya lo mencionamos en alguna de las clases en vivo, pero está bueno tenerla acá en esta respuesta. Que hay dos maneras de calentarse en una noche fría. Una es, uno se pone el abrigo, y el abrigo me calienta a mí. La otra manera es encender una fogata, y ese fuego puede calentar a los que están alrededor mío, no solamente a mí. Y esa es una gran diferencia. Noah es el justo del abrigo. Se protege él, protege a su familia. Abraham, por el contrario, enciende el fuego que alumbra y que da calor. Y esto cambia completamente nuestra manera de entender la espiritualidad. Porque hay una espiritualidad que dice, yo quiero estar bien con Dios, hermano. Aleluya, gracias Dios. Viva la paz que Dios me da. Dios me ama. Yo quiero estar limpio en mi interior. Yo quiero alejarme del mundo de ruido. Y todo eso puede ser bueno. Pero hay una pregunta que viene después. ¿Y qué estás haciendo por los demás? Porque es relativamente fácil ser una buena persona cuando nadie necesita nada de nosotros. Cuando nos encerramos en nuestra torre, vivimos allá apartados y hacemos nuestra vida tranquilitos. Y la verdadera prueba aparece cuando alguien necesita nuestra intervención. Cuando alguien está sufriendo, cuando una familia se está destruyendo, cuando un joven está perdido, cuando una persona está sola, cuando vemos una injusticia, cuando Dios va a hacer algo que no nos gusta, cuando nuestra comunidad necesita que alguien dé una mano. Y esa mano es la tuya. Y entonces no alcanza con decir yo estoy bien.
Y entonces volvemos al comentario de la señora, a este que estamos comentando ahora. Ella dice, cuando dejamos de escuchar el ruido externo y no permitimos que el ego tome el control, escucharemos a Dios. Y por supuesto que hay mucha verdad en eso. De hecho, está comentando algo que dice el propio video que comenta. Pero yo le agregaría algo con todo cariño y respeto. Tenemos que tener cuidado incluso con el ego que se disfraza de espiritualidad. Porque el ego no siempre dice, yo quiero ser el centro. A veces dice algo mucho más elegante. Dice, yo ya hice mi parte, yo cumplí, yo no me meto, es cosa de Dios. Ellos son pecadores, Dios sabe lo que hace, la justicia divina, todo para bien, Dios es bueno. Y uno puede sentirse muy espiritual mientras permanece perfectamente cómodo, pero sin hacer lo que tiene que estar haciendo. Por ejemplo, debatiendo con Dios. Por eso me gusta tanto una idea, una más. De Rav Sachs, el objetivo de la Torah no es producir personas que simplemente obedezcan mecánicamente, sino personas capaces de asumir responsabilidad. Él señala que la historia de Noaj forma parte de una progresión en que la humanidad va aprendiendo qué significa hacerse responsable. Por eso no juzgamos a Noaj. Y hay algo todavía mucho más interesante, aún con todo lo interesante que ya dijimos. El Midrash en Bereshit Rabbah discute justamente cómo debemos entender la grandeza de Noaj. Por un lado lo presenta como un justo, como alguien que permanece firme cuando todo alrededor se derrumba. Era una sociedad de porquería, sin duda. Pero nuestros sabios también comparan la forma en que Noaj camina con Dios, con la manera en que Abraham se relaciona con Dios. En una lectura midrashica de los sabios, Noaj necesita apoyo para mantenerse en el camino, mientras que Abraham aparece con su propia fuerza activa. Y eso no significa, nuevamente, juzgar a Noah, ponerlo en un lugar negativo. Al contrario, lo vuelve mucho más humano y más fuerte en sus condiciones. Porque podemos ser personas buenas y sin embargo no hacer todo el bien que podríamos hacer. Podemos cumplir nuestras obligaciones y aún así nos quedamos cortos en nuestras responsabilidades. Podemos no hacer daño a nadie y sin embargo no ayudar a quien necesita nuestra ayuda. Y esa es una pregunta incómoda que vale la pena que nos hagamos. ¿Estoy haciendo solamente aquello que Dios me manda, lo que me corresponde, o estoy haciendo todo aquello que está en mi mano, más allá de lo que Dios me manda? Porque hay un concepto que usan los sabios que es hacer pecados en la línea de la ley. Y también uno puede estar actuando cosas buenas en la línea de la ley. Y Dios por ahí atraviesa la línea de la ley. Haz más, no lo que yo te mando solamente. Haz lo que puedes hacer. Y no es lo mismo. Un padre puede cumplir económicamente con sus hijos y no ser una persona presente. Una persona puede cumplir con su comunidad y no comprometerse verdaderamente con ella. Por ejemplo, paga su cuota, pero no es parte. Podemos cumplir una mitzvah, un mandamiento, porque nos toca, y al mismo tiempo no mirar a la persona que tenemos delante y hacer algo por ella. No porque sea un mandamiento, sino porque nuestra espiritualidad nos dice, hay una persona delante, tenemos que ayudarla. Obviamente estaremos cumpliendo un mandamiento, pero no porque es un mandamiento solamente. Podemos incluso estudiar mucha Torah y no permitir que la Torah transforme nuestra manera de tratar a los demás. La espiritualidad no consiste en mirar hacia arriba. Eso por lo general es la religión. La espiritualidad consiste en mirar hacia todos lados, hacia todas las realidades, ver quién está ahí, quién necesita algo, qué podemos hacer y actuar, no quedarnos filosofando. Por eso, la amable señora del comentario, le agradezco sinceramente que lo haya puesto, porque usted, con él, nos permitió explicar algo que es fundamental. Que sí, es verdad, tenemos que aprender a silenciar el ruido externo. Sí, es verdad, tenemos que evitar que el ego gobierne nuestra vida. Sí, es verdad, tenemos que aprender a escuchar a Dios y por supuesto hacerle caso. Pero después de escuchar viene una pregunta. ¿Y ahora qué voy a hacer? Porque quizás Dios no necesite solamente que escuchemos, quizás espera que actuemos y más de lo que Él nos pide, no para hacer religión, no para ser santos, sino para ayudar al prójimo. Noah construyó un arca, Abraham construyó una sociedad. Noah salvó a su familia, Abraham salió a buscar justicia incluso para quienes no pertenecían a su familia y que incluso ni siquiera se portaban muy bien. Noah obedeció, Abraham discutió, preguntó, insistió y se hizo responsable y con eso obedeció mucho más que Noah. ¿Cómo? Llevándole la contra Dios. Y tal vez esa sea una de las grandes enseñanzas que la Torah nos deja. No alcanzan con ser una buena persona cumpliendo solamente una partecita porque Dios lo manda. Ni, obviamente, mucho menos alcanza decir, todo es para bien, si lo hizo Dios es bueno, Dios se encarga, es un pecador que se merece el pecado. Eso, no. Lo que necesitamos aprender es que
Está bueno por ahí ponernos el abrigo un rato, pero también aprender a encender el fuego que alumbre y dé calor a los demás. Y quizás esa es la pregunta que deberíamos llevarnos hoy. ¿Estoy protegiéndome solamente a mí del frío, de la oscuridad, del caos, del dolor? ¿O estoy encendiendo la llama de la virtud que alumbra a otros, que alienta a otros, que le permite a otros calentarse en una buena onda y así hacer un mundo mejor? Y ahí comienza con esa pregunta un verdadero destello, conciencia de espiritualidad mucho más profunda, mucho más exigente, más allá de que lo que Dios nos pide. Así que gracias por el comentario, gracias por llegar hasta acá, shalom y bendiciones.